Estamos completamente en vivo y en directo, son las 9:06 del viernes 15 de octubre. Una fecha especial para nosotros porque es el último capítulo de Late en el Corazón. ¿Cómo estás, Dani? Bien, me asusté porque se quería caer ese celular. Se me olvida que no está. Bien, Esteban, contento este nuevo y último capítulo de Late en el Corazón. Ya estamos en el final, lo último. Y estoy Raro. Pero bien, con todas las ganas de comenzar esto. Sí, muy bien. Hoy día, como es el último capítulo, vamos a estar haciendo cosas completamente diferentes que no podríamos haber hecho si es que no hubiese sido el último capítulo, porque los invitados se hubiesen acabado así. Si se acuerdan, en los primeros capítulos sí teníamos invitados todos los días. Sí. Después se nos acabaron los invitados y para no ir repitiéndolos, decidimos hacerlo solamente nosotros. De hecho, el último invitado fue el Esteban. Ah, ¿verdad? Sí. Sí, ese fue como el... ¿cómo se puede decir? El regreso de los invitados. Pero en esta oportunidad tenemos a dos invitados sentados en nuestro sillón. De hecho, en la transmisión se pueden ver acá abajo, en el corazón que está ahí, se ve un pie. ¿De quién será ese pie? Probablemente si el que está conectado desde el principio ya sabe quién es. Hermano, son cosas que pueden pasar. Se lo digo al tiro. Un tucutú, cualquier cosa así. Sí, cualquier ruido raro. Cualquier ruido raro. La primera conversación no salió al aire. Sí, estábamos probando nomás, sí. Simplemente esta transmisión. Pero antes de que empecemos, podrían mandarnos un saludo, saber quiénes están ahí. El día de hoy tenemos también un premio para ustedes. Así que todos los que vayan comentando, mandando sus saludos, van a estar participando al final del programa del sorteo de este libro. Sí, ¿Cuál es el libro? Sorteo. O sea que entre todos los que comenten... ¡Ay! Les te voy a mostrar el pie. entre todos los hermanos que estén comentando, ojo, tienen que comentar para poder concursar, van a ganarse este libro que se llama La Ley de la Libertad, que ya lo regalamos una vez, de Miguel Núñez y su esposa. Los 10 mandamientos, aplicaciones para la vida del creyente. Ahora sí, estamos en vivo. Dani está ahí mandando mensajes, comentando que también quiere participar en el concurso. Pero no, imposible. Pero si es sorteo. No, pero el sorteo obviamente tiene sus asteriscos. Ah, qué fome. Lamentable. Pero mi mamá escribió, ojalá gane ella. Sí, pero no puede, ya ganó el premio. Pues... Ahí está su premio. Así que, hermana Olga, ahí tiene su premio, así que se lo vamos a hacer llegar dentro de unas poquitas horas. Estaba reclamando que le dijeron el domingo y no pasó nada. Sí, que me iba a acordar el domingo. Con tantas cosas que me traigo en la mochila. Iba a venir así después. Bueno, vamos a comenzar. Saludamos a quienes se han estado conectando. Nuestra hermana Laurita, nuestro hermano Miguel Araya, la Vale, la Anto, Norma Gina Hernández, también les saludamos. A la Anita, a ti. Hola. Nuestra hermana Olguita y tú de nuevo. Y yo. Ojalá gané porque tuve 2 comentarios. No, imposible. Qué fome. No, el sorteo lo hacen allá en producción, en postproducción. Así que... El pelado va de Bien, hermanos. Vamos a ir adentrándonos entonces en este tema. Destacar, obviamente, que hacer la salvedad de que nosotros somos misioneros todo el tiempo, pero vamos a centrarnos en el trabajo misionero específico de alguna cruzada, haber ido a algún otro país, o el mismo trabajo que hacemos diariamente. O sea, de todo, no es solamente en algo en específico. Así que, primero, para preguntarle a ustedes dos, quien quiera comenzar respondiendo, ¿cuál fue su primera experiencia que se sintieron realmente como misioneros? Pongan la música de Quién quiere ser millonario. De hermano. ¿Cuál fue la primera vez? Sí, su primera experiencia como misionero. Mi primera experiencia como misionero. Bueno, a grandes rasgos yo creo que fue empezar a compartirle el evangelio a mi familia, a lo mejor. A mis primos, a los tíos. Fue como la primera vez que me sentí
de alguna forma misionero compartiendo la palabra del Señor. Yo creo que esa fue como la primera vez que me sentí así. A lo mejor no lo tenía como era recién convertido, llevaba poco tiempo, no lo tenía así en mi mente como misionero, pero ahora, digamos, siento que fue como mi primera experiencia de ese tipo. ¿Sabes que a mí me pasa algo muy similar? En mi familia todos saben que existe un Dios, pero a su forma. Y conversar con mis hermanas, con mi mamá, fue como mi primera sensación que me sentí mientras estudiaba. Yo decía, ya, hay que llevar la buena nueva, hay que llevar la buena nueva. ¿Y cómo hago? ¿Cómo empiezo? O sea, y empecé a tener conversaciones con mi familia que antiguamente o en otros contextos no eran temas. En muchas familias a veces se da que el deporte, la política o la religión no son conversaciones de familia. Me empezó a comenzar eso. Esa fue mi primera como experiencia, porque si bien no he tenido experiencia en salir de misiones en forma personal, solamente en trabajar en misiones que se han hecho en Chile, pero fue como la primera parte en mi caso puntual. Increíble. ¿Y tú, Dan, igual te puedo incluir en esto? ¿Cuándo te sentiste por primera vez un misionero? Yo, mientras hablaba el hermano Miguel, me acordaba cuando estuvimos trabajando allá en Portal. Yo ahí me sentí un misionero porque fue algo en lo que realmente me involucré harto. Estábamos todos los días, me acuerdo, en las escuelas bíblicas y yo me acuerdo que estaba trabajando, ya no me acuerdo dónde estaba trabajando, pero salía tarde. Salía a las 6 y las actividades por lo general siempre eran en esa hora, entre las 4 y las 5 por ahí. Sí, creo que ahí. Y... Saludos. Saludos a mi jefe explotador. Entonces yo me acuerdo que salía del trabajo y me iba corriendo para allá, porque quería estar. Era algo en lo que yo quería participar, en lo que me sentía que era útil para Dios. Y algo que para mí también fue una bendición porque crecí en el ámbito espiritual. Y fue algo a lo que realmente le tomé el peso, la importancia y lo tomé con responsabilidad. Con tu mami igual salieron a repartir en las casas igual tratados, me parece sí. Mucho que con tu mamá salimos igual a pasaba. repartir tratados con un papelito con un número de teléfono, claro, si necesitaban oración. Me acuerdo un día en la tarde que salimos también. Esos tiempos nosotros éramos súper chicos. Yo era súper chico y me acuerdo que estábamos en Portal. El otro día estaba viendo esas fotos que teníamos nosotros y era así una cosa. Increíble como Dios nos va usando desde que somos niños, desde que quizás somos más grandes, pero es importante entender nuestro verdadero llamado en este mundo, que es hacer discípulos, y no solamente en un día en específico, en una semana en específico, como lo decía Sergio. Él empezó con su familia, igual que nuestro hermano Miguel. Empezó conversando con ellos y no es necesario para nosotros tener una experiencia, ir a la China, al otro lado del mundo a hacer misiones, sino que nuestra labor principal es todos los días entregar la palabra de Dios a quienes más conocemos. Incluso suele ser un poco más complicado. Y bueno, de eso se trata, yo creo igual. Uh-huh. De eso se trata, de que este espíritu nuestra intención de estar todos los días misionando no significa que deba salir, porque podemos conversar con el compañero de trabajo, con el vecino, con alguien que no conoce todo el poder del Señor y que Él te esté utilizando a ti. También es de bendición para uno, y porque el Señor te pone donde Él quiere. Y ojalá uno siempre sea o poder ser de bendición para otra persona en lo que el Señor estime necesario también. Claro. No sé, hermano, si tiene algún comentario. Paso. Ah, ya. Paso a hablar. Hace uso del paso, así como en el debate. Bueno, centrándonos un poquito en el tema de misiones como trabajo, no sé cómo se llama
los que vinieron? International Commission. Claro, en una comisión de misiones o en un trabajo misionario que se hizo. Por ejemplo, este hermano estuvo en Brasil. Exacto. Hay una pregunta que me pareció muy interesante y agradezco a Anita que ¿La va a hacer en portugués? ella se lleva el crédito de esta pregunta. ¿Había algo en las misiones que ustedes no sabían ni que conocieron en el momento de trabajar ahí? ¿O que tenían otro punto de vista o pensaban que era otra cosa y al final terminó siendo otra? Yo, bueno, mi experiencia personal, nunca había ido a una misión. Para empezar, a otro país, menos. Al país donde llegué hablaban otro idioma. Lo único que sabía decir era hola, chao, buenas tardes, buenas noches, buenos días y nada más. Entonces, si había algo que, tu pregunta dice si algo que yo no sabía que iba a pasar, en realidad no sabía nada de a lo que iba. Me encomendé en los brazos del Señor, nomás me fui. Yo recuerdo que el primer día que llegué no entendía absolutamente nada. Nada. Y justo el Señor me puso en una ciudad, en un pueblo pequeño, donde el pastor de esa iglesia hablaba español. No hablaba a la perfección, pero me podía comunicar con él. Entonces fue como que el Señor lo puso a ese pastor ahí, y yo llegué a su casa de él todo, y fue de gran ayuda. Pero yo decía, porque el pastor me dijo que yo todos los días tenía que compartir la palabra en la iglesia, y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? No había traductor, nada. Así que ese día en la noche, el primer día, le pedí una Biblia a él, al pastor, una Biblia en portugués y con mi Biblia. Y los mensajes que llevaba, me quedaba hasta tarde, claro, transcribiendo y tratando de buscar igual, él me pasó una pieza que tenía un computador con internet y ahí buscando más o menos cómo se pronunciaban las palabras, porque eso igual era difícil. Pero eso fue lo más difícil a lo mejor, o lo que no sabía que me iba a tocar, que era a lo mejor compartir la palabra, iba a tener que compartir la palabra todos los días. Y así empecé. Y increíblemente tuvimos 10 días con el pastor allá en Brasil. El primer día, el segundo día fue difícil, pero en la obra del Espíritu Santo hizo que ya el tercer día, cuarto día, entendía todo lo que me hablaban. Y podía comunicarme fácilmente con la gente también. El último día hasta cantaba las alabanzas. Y eso solamente lo hace el Señor, obra del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el próximo domingo va a predicar en portugués. Sí, y en Mapudungú si quieres también. Ya. Hermano Sergio. Bueno, yo no estoy muy alejado del hermano Miguel. Si yo en mi primera misión o el trabajo de misión, creo que estoy a la misma altura del hermano Miguel. No sabía nada. No. De hecho, cuando el pastor me propone para que yo vaya a prestar apoyo, me pregunta él, oye, ¿tú te ubicas en Osorno? Sí, le digo yo, por un tema laboral. Sí, pastor, se me ubico. Ya tú le vas a ayudar a unos hermanos que vienen de Estados Unidos. Bueno, pastor, amén. No sabía nada, no sabía qué se hacía, dónde se iba, pero puedo dar un testimonio. Que del año 2000, yo trabajé en Cruzada el 2019. Del año 2000 al año 2018, yo presté servicio en un club deportivo de básquet profesional en la ciudad de Osorno, para aquellos que nos están viendo desde otras ciudades. Y mi trabajo era de utilería y coordinación. Utilería consistía en preparar las camisetas, líquidos hidratantes, estar en el partido en la parte de atrás de la banca, por ejemplo acá. Y en la parte de coordinación era coordinar el bus, el hotel, qué se comía, dónde se comía, cuál era, si es que había un procedimiento adicional, algún horario de entrenamiento, conseguir gimnasio. Yo pensé que todo eso era para el trabajo. Cuando llego a la obra y empiezo a conocer más del Señor, me doy cuenta de que el Señor durante 18 años me preparó para ese día. Porque ese día, cuando llega el pastor de Venezuela y me invita a trabajar en estas cruzadas evangelísticas,
era el mismo trabajo. Y yo decía, pero Señor, tú tuviste la sabiduría de mostrármelo durante 18 años, tanto tiempo, tantas cosas, y era lo mismo. Entonces yo digo, eso solamente lo hace Él, y Él te pone donde Él te quiere poner. Y de ahí, ¿sabes qué? Fue todo para arriba, todo bien. Tuvimos infortunio, puede ser de cosas fortuitas, se atrasó un vuelo, pero fíjate que Él en todo en su tiempo salió todo bien. Y yo no sabía nada, tenía recién, creo que estaba recién bautizado cuando fue cruzada. O me había bautizado, no Un sé, año, sí, por algo ahí, así. por ahí. Por ahí. Pero si tú me preguntases de ahí para atrás si sabía, nada. Tú estuviste de misionero en Bolivia. ¿Cuál era la pregunta? Me olvidé. Bastante accidentado. Oh, yo sí padecí. ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, algo que creías conocer y fue completamente diferente. La verdad yo iba bastante preparado. Sabía lo que Espiritualmente. espiritualmente, sabía lo que me iba a Física enfrentar. no. Físicamente no iba para nada preparado. No, era un buen momento. Hubiese ido, yo creo, un poquito ahora en las condiciones en las que estoy. Y hubiese respondido un poquito mejor. Pero no, en cuanto a lo que se trabaja en misión, la iglesia acá, los años que yo llevo, bueno, yo prácticamente de toda mi vida he sido de acá. Y sé más o menos el trabajo que hacen los misioneros y todo. Pero hay algo que era inevitable hacer, que era el comparar el trabajo de mi iglesia con el trabajo de la iglesia a la que uno iba. Y a nosotros nos entregaban, no sé, folletos para salir a invitar al culto. Era como que nosotros teníamos que ir a hacer el trabajo de invitar a los hermanos a la iglesia. Y yo lo vi acá, y nosotros, cuando vinieron los misioneros a Cruzada, era como que era difícil hacer un programa, porque yo eso lo conversaba también con mi mamá. Gracias a Dios, nuestra iglesia está trabajando con una forma de misiones, porque era la pregunta que nos hacíamos igual con los hermanos, con nuestro hermano Miguel y nuestra hermana Mariela, era ¿qué trabajo le vamos a dar a los misioneros si la iglesia está trabajando? Entonces yo creo que eso es algo distinto a lo que era mi concepto de misión. Era como que yo iba a tener que sumarme al trabajo de ellos, pero no ir a hacerles todo el trabajo. Yo creo que eso es algo a lo que yo me pude haber enfrentado en cuanto a algún concepto previo que yo tenía de lo que es la misión. Eso. Increíble. Puede ser eso por las distintas culturas de... Sí, yo también lo pensaba, que era por el tema cultural. Yo escuchaba cuando ustedes contaban de su misión, por ejemplo, en la que fueron a Bolivia, que a lo mejor su cultura es esa. ¿Puede ser? Puede ser, sí. Yo igual los notaba que eran... no eran tan activos, sino que eran como bien... no sé cómo decirlo, pero... no eran de salir a invitar, era como que el que llegaba bien, y si te invito eras de mi familia, pero no eran como de ese trabajo activo que se ve acá. Eso me pasó allá. Sabemos que el tema de las misiones siempre sirve de experiencia positiva para nosotros. Es siempre una bendición poder compartir con otras personas el evangelio, pero siempre puede pasar algo malo o difícil. Por ejemplo, Sergio contaba que a un hermano se le atrasó el avión, ya. Pero ¿alguna experiencia que recuerden que pudo haber sido un poco problemática o difícil? Bueno, la experiencia que tuve yo cuando fui a Brasil, nosotros íbamos 4 misioneros a Brasil y llegamos solamente 2 a Brasil, yo y el pastor Antonio. Iban 2 personas más con nosotros, uno llegó solamente hasta Santiago y tuvo problemas ahí para salir del país,
Otro de los misioneros iba con nosotros, llegó hasta Brasil y en el mismo aeropuerto de Brasil tuvo que volverse a Chile por otro problema también con el carnet, y ya estando allá mismo. De ahí lo otro, bueno, es era cosa de acatar, digamos, lo que la persona que estaba a cargo de nosotros nos decía. En este caso mío era el pastor, se llama el Ezequiel Pimentel, una hermosa persona que hasta los días de hoy todavía tengo la bendición de poder hablarle a través de las redes, y yo me acataba lo que él decía, ¿no? Pero es distinto a como, por ejemplo, lo expresaba Dani cuando fue a Bolivia. Allá, por ejemplo, estaba todo preparado. Habían visitas ya concertadas, había gente invitada, todo preparado, todo bien organizado. Nada así como al azar que llegó, ya hay que hacer esto, hay que salir. No, todo programado, las visitas concertadas, y eso facilita mucho también el trabajo de misiones. Que la persona que va a recibir un misionero tenga una agenda ya lista, que no sea algo de improviso, porque al tener una agenda lista, visitas coordinadas, facilita, uno gana tiempo y facilita, como digo, el trabajo al misionero. Y en ese sentido, allá en Brasil, a donde llegué yo por lo menos, en un pueblito que se llamaba Aré, de la provincia de Itaperuna, era así muy, muy organizado, todo muy bien ordenado el pastor, pero es muy, muy cansador. De muy temprano hasta a las 6:30 anda en pie, yo por lo menos, y a las 11 de la noche llegábamos a la casa del pastor después del culto de la iglesia, y de ahí yo seguía con mi Biblia en la noche preparando el mensaje para el otro día, porque todos los días tenía que predicar la palabra. Bueno, en mi experiencia, lo complejo fue la barrera del idioma. Muy complejo, muy complejo. Llegaron alrededor de 65 misioneros de Estados Unidos. No hablaban español, nada. Y en algunos lugares se nos complicaba porque no había un traductor. Pero era como la parte complicada. Pero gracias al Señor, Él siempre puso una persona en los puntos que había que trabajar. No sé si se recuerdan que día antes de partir la misión acá estábamos complicados con quién iba a poder apoyar a los hermanos, y el Señor puso a Tommy. Tommy fue creo que el traductor más constante que tuvo la misión, por lo menos acá en nosotros. Sí, estuvo todos los días con nosotros, desde las 9 de la mañana hasta que terminaba. Porque ellos invitaron, los hermanos de Estados Unidos invitaron traductores latinos, pero fueron distribuidos de distintas formas, que justo a nosotros nos calzaron, a nosotros y a los otros hermanos, por ejemplo, en el caso de Manuel, 2 hermanos que no hablaban nada o poco español, y el Señor puso a una hermana en la otra iglesia y acá puso al Tommy. Creo que esa fue una de las complicaciones que se presentaron, y que gracias al Señor salió bien, porque Él así lo quiso. Para nosotros fue, Tommy, mucha bendición acá en el trabajo de misión. Daniel. Debiera hacer la pregunta así, sí, como hacia el tiro para allá. Sí, ¿Sí? puede ser. Porque Sí. yo me olvido de las preguntas. Sí, que este pajarito. un pimponeo constante. Aquí te están agarrando para el chuleteo, como Sí, se me di dice. cuenta. Así que, con respecto a eso mismo, ¿cuál fue, supongo, tu experiencia más difícil como misionero? Sí, como dice nuestra hermana Lorena ahí, la experiencia más difícil fue la condición física. Si bien sabemos, yo creo que todos saben que Bolivia es un lugar muy alto, aproximadamente 3.600 y tantos metros de altura. La presión es distinta, el cuerpo es distinto. Y yo me acuerdo que cuando llegué acá a la casa,
todas las cosas que traía. Por ejemplo, andaba con un talco. Llegué a la casa, empecé a sacar mis cosas y todo, y miré mi talco y mi talco estaba todo chupado. Donde al llegar acá en la presión empecé a chupar. Yo decía, esto me pasaría vivo, con razón me sentía tan mal. Pero yo cuando llegué allá, me bajé del avión, caminé, sentía que estaba caminando Como astronauta. como astronauta. Sí, como que había menos gravedad allá. Y ya llegamos, nos estaban esperando en el aeropuerto, nos llevó la hermana que nos iba a recibir en su hogar. Fuimos 4 hermanos a su hogar, tenía un departamento bien amplio. Y yo quedé solo. Mis hermanos, el pastor quedó solo, nuestro hermano Juanito que fue también quedó solo, y nuestro hermano Víctor de la cuarta también quedó solo. Entonces nos separaron a todos en distintos puntos de la ciudad de La Paz. Y cuando yo iba en el auto, íbamos llegando, empecé a sentir mi guata que se apretaba un montón. Así como... No era como un dolor de estómago, ni... Era como cuando uno se pone nervioso y se siente ese nudo aquí. Así me sentía. Y sentía frío, y había un tremendo sol. Y voy llegando, entramos al departamento y pregunté al tiro, ¿a dónde está el baño? Porque ya venía que vomitaba. O sea, podríamos decir que hasta el 3500 tú ibas bien. Yo iba bien. Hasta el Ya de 3500 eso, menos. sí, por ahí ya me empezó a descompensar. Entonces iba llegando al baño y no alcanza a llegar al baño. Y sabe que en mi vida había vomitado tan lejos. Yo creo que rompí Oye, el sí. récord mundial. Hay hermanos comiendo hasta ahora. Están tomando. Tú preguntaste. Sí, pero... Solo le faltó el yo estoy bien, mi familia está bien. Pero yo creo que eso fue como lo más difícil. Fue un poquito frustrante también, porque ese día era para aclimatarnos, todo, para ya estar bien para el otro día que comenzaban las actividades. Y el otro día ya estaba mal. Estaba con dolor de cabeza, me costaba respirar. Estuvimos 2 ahí de los que estábamos ahí, con oxígeno. Por lo que supe, también hubieron hermanos que estuvieron hospitalizados por el tema de la altura, pero yo, gracias a Dios, solamente con el oxígeno ya me pude recuperar un poco más. Estuve todo el día en cama, el segundo día, y con dolor de cabeza. Y yo, bueno, en ese momento que estuve solo, oraba y le pedí a Dios que por favor eso pase rápido, que ojalá me aclimate lo más pronto posible, porque era difícil estar ahí, pues. Yo había ido a servir, a apoyar a la iglesia, y no era posible que yo esté tirado ahí sin hacer nada. Pero después el Señor te respondió porque te vi jugando a la pelota. Sí, no, y después ya estaba súper bien. Caminaba, me recorrí casi toda la ciudad a pie. Como les decía, allá prácticamente había súper pocas visitas concertadas y teníamos mucho tiempo libre, entonces salíamos a las plazas. Y ya los últimos días, como a la mitad de la semana, yo le comenté al pastor con el que andábamos, ¿sabe qué, pastor? Le dije yo, no encuentro que sea bueno en que salgamos. Está bien que salgamos a repartir tratados, a conversar con la gente, a entregarle la palabra a la gente, pero lo importante es que también lleguen a la iglesia para que ustedes puedan hacerle seguimiento y estar con ellos, para que ellos puedan crecer junto con ustedes. Entonces le propusimos también con el pastor con el que estaba, que salgamos a visitar a la gente que esté cerca de la iglesia, por último a tocar puertas a los que andan afuera. Y en eso encontramos una canchita y había un montón de niños jugando a la pelota. Y yo le dije, ya, yo voy a ir a jugar a la pelota. Cuando ustedes ya me vean muriendo, se meten a conversar con los niños. Así que entré a la cancha y les dije, chicos, ¿puedo jugar? Y como que me quedaron mirando, porque yo obviamente era más viejito. Y me dijeron yo. Me invitaron a jugar a la pelota. Duré 20 minutos. Y me cansé. Y ahí esa fue la entrada para que lleguen los hermanos. Fueron a comprar bebida. Entonces ahí la hicimos, pero de oro.
Los chicos estaban muertos de la sed, entonces ya mientras ellos tomaban bebida nosotros les comenzamos a compartir, a explicarles quiénes éramos, qué andábamos haciendo y los dejamos invitados a la iglesia. A los días después, ya casi creo que, no sé si el día antes de que ya viajáramos, hubo un culto en el que no pudimos estar porque tuvimos que, esa era una misión de la iglesia en la que nosotros estábamos y no pudimos estar ese día, pero supimos que llegaron de esos 10 o 12 niños, llegaron unos 8 al culto de niños. Y yo cuando después volvimos a los meses después, hablamos con una chica con la que también estuve, que era de Yanquihue, y ella me comentaba que estaba hablando con la hermana y 2 de esos niños habían aceptado al Señor. Así que para mí eso fue, a pesar de todo lo traumante y lo difícil que fue para mí, fue una tremenda bendición también de que haya pasado eso. Ese trabajo misionero en Bolivia igual estuvo acompañado por el hermano Juanito Fernández, que igual hizo una labor importante con los niños ahí. Y que ahí tengo una historia también para contar, pero creo que está en una de las siguientes preguntas y es bastante buena. No sé cuál será. La siguiente pregunta va en el sentido de la experiencia personal de algún momento donde si sintieron algo especial ustedes en su trabajo, si es que fueron testigos de algún milagro o algo así, alguna experiencia diferente que hayan sentido. Bueno, yo para mí es el mayor milagro que vi en ese trabajo misionero de cruzadas fue ver la conversión de las personas. El mayor milagro que tengo en la retina de mis ojos es ver a gente llorando, de rodillas recibiendo a Cristo, personas que no habían escuchado el Evangelio, o ver familias completas entregando su vida al Señor. Eso para mí es el milagro más grande que vi en las cruzadas, en lo que es trabajo misionero. Pero así milagros así como sobrenaturales o cosas así, no. Para mí ese fue el mayor milagro que pude ver en ese trabajo. La conversión, digamos, de las personas, las almas, ver a la gente, como digo, arrodillada, llorando, pidiendo perdón al Señor y entregando su vida a Él. ¿Y tú, Sergio? No sé si un milagro, pero No, pero alguna experiencia, algo especial. lo viví, así como yo estando ahí lo viví, así un milagro del Señor, dice yo, porque uno dice yo nunca, cuando uno no conoce al Señor, pues yo nunca voy a estar ahí, yo nunca voy a hacer eso. Y cuando ya vi que yo estaba haciendo ese trabajo, sirviéndole al Señor, dije, verdad, el Señor sí hace milagro. Eso porque me tocó ver, como dice el hermano Miguel, bastante personas que aceptaron al Señor. Después de 6, 7 días en ese trabajo, es como uno va comprendiendo que ese trabajo va enfocado a esas cosas. Pero cuando me sentaba después yo decía, ¿quién iba a pensar yo en mi vida haciendo este tipo de trabajo sirviendo así? Entonces yo miraba el milagro del Señor de donde me rescató para trabajar para Él. En mi expresión, un poco medio egoísta mi respuesta, pero me pasó eso después del trabajo, pensaba eso. Claro. Sí, de hecho la pregunta era muy egocéntrica, así que está bien respondida. Sí, y el mayor milagro es el poder transformador de la palabra. Yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar, que podemos experimentar en nuestra vida y en la vida de los demás, como testigos de ello. Y yo sí tengo algo ahí bastante fuerte. Yo sé que también Brasil como Bolivia son países con mucha idolatría, brujerías y eso. Me tocó a mí estar en un barrio
Así. Y creo que esto es algo que me he guardado. No se lo he contado, no muchas, creo que al pastor y en mi familia lo conté. No sé si lo habría contado con alguien más, pero me tocó estar en una casa de una hermana que andaba con nosotros para todos lados, era como la que nos llevaba, era lo que hacías tú. Y fuimos a la casa de su mamá. Su mamá, ella era un poquito ciega, había perdido harta visibilidad. Y ella vivía junto con otro hijo. Entonces ella decía que cuando se quedaba sola sentía que andaba alguien, pero pensando que era su hijo que de repente entraba, salía, por el hecho de ella no ver bien, no le atribuía mayor importancia. Pasa que después con el tiempo comenzó a sentir que alguien la molestaba en la noche, la tocaba, y el hijo lo mismo. Que las puertas se cerraban y como esas películas de terror y nosotros ahí en la noche, porque fuimos de noche más encima, y yo estaba como súper fascinado porque a mí esas cosas me llaman la atención. Yo soy como muy de películas de terror, entonces como que igual fui un poquito escéptico, pero el pastor que andaba con nosotros, el pastor Mario, comenzó a orar, me acuerdo, para que ella esté tranquila, para que si hay algo que esté ahí, algún espíritu que le esté atormentando, se vaya y ellos puedan estar mejor, porque ella no podía dormir prácticamente ya esos días. Y ahí sí sentí una pesadez, así, es como cuando... Como cargado. No, así no es, así como... pero se siente una angustia. ¿No era el tanque de oxígeno? No, ya estaba bien, ya. En teoría. Sí, en teoría. Es una angustia así como cuando uno pierde un ser querido y no sabes cómo reaccionar. Es como que quieres llorar y no puedes. Eso se sentía. Y orábamos y yo cuando empecé a sentir eso empecé a orar a Dios también. La cosa es que perdimos la noción del tiempo. Estuvimos alrededor de 40 a 1 hora orando. Y ya después nos fuimos y yo salí tiritando entero. En la noche me costó dormir, lo reconozco. Pero al otro día supimos después en el culto, cuando llegó la hermana corriendo así feliz, nos dijo: hermanos, mi mamá pudo dormir muy bien. Dijo que fue el mejor sueño que había tenido en su vida, dijo. Y para nosotros eso también fue como súper impactante, porque el Señor también trabaja en esas áreas, pues, y sabemos, ahí nos damos cuenta realmente el poder que tiene nuestro Dios. Así es. Y ya los noté un poco como que quedaron así. Así que vamos a dar vuelta un poco a la experiencia más divertida que puedan tener, que puedan haber vivido como misioneros. Yo le quiero contestar a la hermana Lore que si es verdad lo de la hoja de coca, para mí sí. Cuando uno la mastica mucho, sí, se te duerme los cachetes, pero sí funciona. Incluso no me dio hambre. Se me calmó la guatita. Yo tengo una parte entretenida que cuando vino la Evelyn. tengo dos partes entretenidas del trabajo. Un día me piden ir a buscar al terminal de buses a una hermana procedente de China. De Corea. De Corea. Y que venía de hacer un trabajo de misiones en Bariloche, Argentina. Buenos Aires. Hizo varios lugares. Y yo iba de aquí, de mi casa, al terminal de buses. Good morning, practicando. Good morning. No, capaz que no habla inglés, la hermana, decía yo. Bueno, voy a esperar. Y resulta que después de como 15 minutos súper complicados, que yo no hallaba cómo romper el hielo con la hermana porque no sabía nada, llego al terminal de buses, veo a alguien con sus rasgos orientales, digo, bueno, ahí está la hermana y voy a acercarme a ella y por último, le diré algo, no sé, algo.
y le digo, hello. Y él me dice, che, ¿cómo andás? Y yo le digo, you speak in Spanish. Me dice, hermano, si yo vivo en Buenos Aires hace como 20 y tantos. Hablaba mejor español que yo. Y yo estaba complicado, no sabía qué hacer. Esa es una experiencia. Y la otra experiencia simpática es que nunca pudimos hacer al líder, al pastor que venía a Estados Unidos ya en Cruzada en 2019, no podíamos hacerle que él hable español, nada, no un poquito, a él no le gustaba. Entonces el pastor Scott sabe que, mire, le explicamos y él, ok. Pastor Scott sabe que íbamos a hacer un trabajo, ok. Al final le pusimos el pastor, ok. No sabía nada que, ok. Bueno, yo cuando llegamos a Brasil el primer día con el pastor, llegamos a la primera iglesia bautista de Itaperuna, una iglesia que tenía 4 pisos, 3.000 miembros. Y llegamos, entramos y medios perdidos, y llegamos, los sentamos en unas bancas. Y estábamos ahí, al culto, todo, y de repente había una persona delante de esas que con señas que para los sordomudos. Y los hermanos por allá cantando, todo, y estábamos nosotros en la fila, lo parábamos y veíamos que los de al lado como que nada. Y de repente los dimos cuenta, los fuimos a sentar en la fila y de repente yo miré en la banca, decía Ministerio Sordos Mudos. Ahí estábamos nosotros. Y después como que los dimos cuenta y la niña de adelante los miró y como que les dijo como que no importa, no se preocupen, que los quedemos ahí nomás. No importa si tampoco podían hablar. Estábamos en esa condición prácticamente. Pero el pastor tiene que recordar de esa situación. Estábamos en la fila donde estaban los sordomudos. Ahí estábamos nosotros. Pero igual fue lindo, una experiencia. Bueno, la mía, cortito también. Pero no era mía, por eso yo me reía del hermano Juanito. Que fue que el hermano Juanito creo que nunca había viajado a otro país. Y era como su sueño también ir a Bolivia. Entonces llegamos y yo le fui echando miedo todo el camino de aquí de Osorno a Santiago en el bus, de que el avión se movía un montón. Entonces el hermano subió con miedo al avión. Y más encima creo que nos sentamos juntos. Entonces yo le digo, ya hermano, usted siéntese al lado de la ventana para que mire ahí cuando se caiga el avión. El hermano iba mirando por la ventana. La cosa es que llegamos y pasamos la aduana, nos entregaron los tickets que te entregan, que tienes que presentar después cuando te vuelves para que te lo timbren. Y te preguntan en el aeropuerto cuál es el motivo del viaje. Entonces yo ya pasar rápido, no, turista, ya pasé. Y el hermano comenzó a explicarle todo lo que íbamos a ir a hacer nosotros allá a Bolivia. Dijo, no, venimos como misioneros, venimos a hacer trabajo yo vengo a hacer trabajo con niños. Aparte que había tenido problemas con la maleta porque le abrieron la maleta y estaba los monos po. Sí, po. Y empezaron a registrar los monos porque pensaron que tenía droga. Y tuvieron al hermano y estábamos todos juntos ahí. Dijimos, ya estamos todos, sí. Yo empecé a mirar, a buscar a mi hermano y mi hermano lo tenían ahí agarrado los gendarmes. Están registrando entero. Así que tuvimos que ir a buscarlo. Y ahí les explicaron por qué andábamos nosotros, así que ya ahí lo dejaron pasar. Pero eso fue como lo chistoso. Ya para ir cerrando esta conversación, ya estamos casi en la hora, ¿eh? Ha pasado. ¿Qué hay ahora? Ha pasado. El último capítulo. En el tema de que ustedes ya tienen una experiencia como misioneros y todo el tema, quizás hay mucha gente que nos está viendo y que a lo mejor quiere también meterse dentro del ámbito misionero y ir a otro país, quizás apoyar alguna cruzada en Chile. Y no sé si ustedes tienen algún consejo que le puedan dar a la gente que nos está mirando de que tiene el deseo de ser misionero. El consejo, ¿qué consejo podría dar? La palabra nos insta a que todos debemos ser misioneros.
Digamos, para mí el ser misionero no es un don que el Señor le da a ciertos hermanos. La misión es para todos. De hecho, la gran comisión que nos dejó, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí el Señor nos está diciendo el que tenga el don de ir a predicar el Evangelio. O sea, ¿qué consejo? Que tenemos que hacerlo. No hay ningún consejo, es una ordenanza de nuestro Señor. Y si bien de repente cuando uno habla de misiones, al tiro uno piensa viajar a otros países, que es hermoso también, y en lo personal fue una experiencia muy edificante para mi vida. Pero como recién decían ustedes al comienzo, ¿cierto? Misiones, yo lo puedo hacer en mi casa, con los vecinos, en el trabajo, como recién tú decías, Esteban. Aquí no hay que, para hacer misión, no hay que tener un don. O sea, una persona, un hermano no puede decir, no, yo no tengo ese don. Todos debemos cumplir esta gran comisión que es predicar el Evangelio. Todos debemos ser misioneros o somos misioneros en alguna parte. Ese es el gran llamado que nos dejó el Señor. Y consejo, bueno, si alguien tiene la oportunidad de ir a otro lado, a otro país, a otra ciudad, ir con toda la confianza que el Señor tiene preparado todo para nosotros. Antes que nosotros a lo mejor aceptemos un trabajo misionero en otro país, en otra ciudad, es porque el Señor ya tiene el camino preparado. Pero nosotros también debemos prepararnos, ¿cierto? Lo que hice yo, por ejemplo, lo personal fue prepararme un poco con los mensajes, con la palabra que voy a compartir, cómo llevar algo que pueda acercarme a lo mejor, como decía el Dani, a los niños, a los más adultos. Siempre tratar de ir preparado con algo. Pero el trabajo de misiones es para todos. No, para mí no es un don. Todos debemos ser misioneros. Un consejo, bueno, creo que más que un consejo es animar a que, valga la redundancia, que se animen, porque de repente te da un cierto temor de a lo mejor un miedo, no sé, pero ¿por qué animar? Porque resulta de que uno en el trabajo de misión no lleva noticias tristes, complejas, lleva noticias donde alguien le habla a otro y eso es de bendición para las personas, porque el Señor ordena todo. En una misión uno dice, no, yo voy a ir con este zapato, voy a ir con esta camisa, voy a ir con esta mochila, y de repente el Señor te utiliza jugando a la pelota, traduciendo un portugués, en el caso mío hablando un inglés, un spanglish, no un inglés, un spanglish medio arreglado, pero por ejemplo te llena saber de que ganamos más personas para Cristo. Entonces a veces son mucho más nuestros miedos, nuestras barreras a trabajar, porque no es que vamos a trabajar para un patrón cualquiera, o sea, vamos a trabajar para seguir engrandeciendo el nombre, ganando más armas para Cristo, y quizás eso sea mi mensaje, ir porque el Señor lo hace todo y lo ordena. Uno mismo se pone los miedos, se pone la barrera, y a veces el Señor te utiliza de tal forma que solo Él es el ingeniero que hace cómo, cuándo, dónde, cómo, con quién y para quién. Anímense. Me tomo de lo que dice Sergio un poquito. El mensaje que nosotros llevamos es un mensaje de amor, de esperanza y de salvación. No es algo que debemos dejarnos para nosotros solamente. Debemos entregarlo, y la palabra nos dice en Mateo 28, del versículo 19 en adelante, bueno, 19 y 20, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Comienza diciendo. Entonces nos dice vayan, nos dice, como decía nuestro hermano Miguel, que era algo específico para cada persona, que es un don ni nada.
es una ordenanza, es un mandamiento. Así hay que tomarlo. Entonces, ¿para quién es? Para todos. No dice para los músicos, para los que saben hablar, para los que saben predicar, sino que para todos. Nos hace partícipes a todos, y esto es un mandamiento que nos deja nuestro Señor. Como consejo, y esto es algo que muchos hermanos y pastores me lo han dicho, es que no vamos a salir a hacer nada de lo que no estemos haciendo en nuestra iglesia. Entonces, si queremos ser partícipes de la misión, al menos intercultural, no vamos a salir a hacer nada de lo que no estemos trabajando en nuestra iglesia. Y como dice Sergio, debemos atrevernos a trabajar en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestro círculo cercano, porque por las pequeñas cosas se comienza. Si no aprendemos a trabajar en nuestro ambiente, en nuestra cultura, ¿cómo lo vamos a ir a hacer a una cultura en la que no conocemos muchas veces? O se nos va a hacer totalmente distinta, ya sea por la barrera del idioma, que yo creo que es lo más difícil que se nos pueda presentar. Entonces Sergio tuvo muchos años, ¿cuánto? 19 años preparándose para trabajar una semana. Entonces es algo que el Señor hace con nuestra vida, lo puede hacer de inmediato, en poco tiempo, como yo lo pude ver en mi hermano Miguel, o en mucho tiempo como lo puedo ver en mi hermano Sergio, o durante toda la vida preparándote, como lo he visto en mi vida y en la vida de Esteban. Así que el Señor tiene tiempos para cada uno de nosotros, y debemos estar dispuestos a que el Señor haga su voluntad en nuestra vida, ¿no? Y seguir confiando y trabajando y sirviendo en donde nos toque. Y es importante, de hecho lo voy a mencionar, el tema de que el Señor siempre está trabajando en nuestra vida, aún sin conocerlo quizás, aún sin tener alguna experiencia con Él. El Señor va formando nuestra vida para que todo lo que nosotros vayamos aprendiendo, ponerlo en práctica para nuestro Señor. Y no necesitamos ser unos expertos, no necesitamos sabernos la Biblia de memoria, pero sí también tenemos que nosotros con nuestra vida reflejar el amor de nuestro Señor. Tenemos nosotros la misión de ser ejemplo, de ser luz en zonas donde hay oscuridad, donde hay una oscuridad absoluta, y ese es nuestro fin. Nosotros queremos hicimos este programa para animarles a ustedes a que podamos ser todos los días misioneros, no solamente, como lo mencionábamos en capítulos anteriores, no solamente en una semana, no solamente en una cruzada, sino que en cada momento de nuestra vida, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, del colegio, de la universidad, y así que cumplir este mandato que nos hace nuestro Señor, que es ir a ser discípulos a toda la tierra. Creo que hay un comentario que me salió ahí. Sí, dice. ¿Por qué a ti no te sale? No sé. Está mala tu cuestión. Ahí está. Creo que todo cristiano misionero, ya sea en su familia, lugar de estudios, en su trabajo y en el camino, es un estilo de vida llevar el evangelio. Así es. Y quedémonos con esto, ¿no? Quedémonos con que el Señor nos forma desde que antes de nacer, y nos va formando con todo lo que aprendemos, con todo lo que adquirimos en nuestra vida para servirle y darle honra a nuestro Señor. Hay un juego, así que no se van a ir, todavía no se van. Así no que se van a ir sin que los torturen. Sí. Así que vamos con el juego del calamar. Ya. Ustedes también pueden participar ahí en la casa. Nos pueden ir comentando. Si quieren nomás. Oye, hay ganadores del concurso. Sí. Ya está. Ya está. Sí. Nuestra hermana. A ver, ¿dónde está? Uy, se me perdió. La casa, Magdalena Parraguirre. Así que nuestra hermanita se ganó este libro. Se lo haremos llegar el domingo, me imagino. Sí. Cuando venga acá Al culto. a la iglesia. Un aplauso. No me sale el aplauso. Así que se pueden poner aplausos virtuales. Dale, vamos con la trivia. Oh, me gané La un última. cine.
¿Ah? Me gané una insignia en la Biblia. Está bien. Qué bueno. Abrirla por primera vez. Inicio de sesión. Ya. Vamos con las preguntas. Estábamos hablando un poquito de lo que hemos aprendido, las cosas que nos han tocado vivir. Y yo les traigo una trivia no bíblica, porque algunos iban a correr con más ventajas que otros. Pero si no de cultura, Harta más ventaja. sino de cultura general. Vamos a poner a prueba sus conocimientos. A ver. Bien, y como introducción tengo algo escrito aquí y le puse: el mundo es un lugar muy grande, repleto de personas, lugares y tradiciones diferentes. Tendemos a pensar que el mundo, tendemos a pensar en el mundo en segmentos: países, personas, idiomas, ciudades, etc. Pero cuando consideramos que el planeta como un todo, vemos que es un lugar muy interesante por sí mismo. Es cierto que cada cultura en sí misma tiene características diferentes con respecto a las demás, pero también existen muchas similitudes. Por ejemplo, ¿sabían que hoy en día se hablan más de 6.000 idiomas en el mundo? Y lo curioso es que muchos de ellos apenas son hablados por menos de unos cientos de personas. O sea que hay más de 6.000 idiomas en el mundo. Y como lo que hablábamos en capítulos anteriores, nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia en nuestro idioma. Pero de todas esas lenguas yo creo que hay muchísimas que todavía no tienen ni siquiera un versículo en su propio idioma. Entonces esa es una curiosidad que yo les traigo en este día. Hay una curiosidad también que me llamó la atención: es que los mexicanos celebran la víspera de Año Nuevo comiendo 12 uvas en la medianoche. Y esta tradición es bastante común en los países latinoamericanos. Ahí está el dato. Son 700 idiomas la Biblia y el Nuevo Testamento en 2000. O sea, Sí. ni siquiera la mitad. Ni siquiera la mitad. Y entonces esta tradición de las uvas la tenemos básicamente en los países latinoamericanos. Pero en Egipto es distinta también. En Egipto en las cenas de fin de año nuevo, de Navidad, es... ¿Cómo es la palabra cuando te sientes mal por algo? Bueno, uno puede hacer sentir mal a la otra persona si por ejemplo... Literal. No, si le pides sal en la comida, porque estás despreciando lo que él preparó para ti. Estás diciendo que no quedó bueno. Entonces uno tiene esa costumbre acá, por ejemplo, y así a lo mejor la lechuga a mí me gusta con más sal, le echo más sal y pido más sal. Pero en Egipto, por ejemplo, si yo pido más sal, es un insulto a lo que yo te preparé. Entonces así vamos aprendiendo cosas también como cultura general. Dani cosas. Así que, primera pregunta de cultura general. Y esto tiene que ver con animalitos. Ya, a ver. Tú igual puedes participar, te lo dije. Me obligas. Dale. Si la quieren con alternativas, se las doy. Y si la quieren adivinar al tiro, también se las doy. ¿Cuántos tentáculos tiene un calamar? Alternativa A, 4. Alternativa B, 8. Alternativa C, 20. Yo creo que 8. Por tirar una voy a decir 20, pero no tengo idea. Yo digo 4. Para marcarlas todas. Dice. Como Calamardo. Como Calamardo. Oh, ¿verdad? Tiene 4. ¿O no? No. Pero después... Son dobles, po. Sí, tienes razón. Son 8. Oh. ¿Viste? Tenía el ejemplo de Calamardo y no lo dije. No, pero Calamardo tiene 6. Ah. Tiene dos patas y... O sea, tiene 4 patas y 2 manos. Ah, ya. Entonces tiene 6. Ya, Entonces muy bien. Calamardo no es un calamar. Calamardo no es un calamar. Chanfle. Ah, Lo que pasa es que estaba Calamardo ocupado, como hizo el hermano una vez la mímica con la torera, ¿se acuerdan? Ya. Ofender es la palabra, dice el Ant. Ofender, sí. Ofender. No podía pillar la palabra. Ya, segunda pregunta. Aproximadamente, y esta es fácil.
¿Qué porcentaje de la superficie de la Tierra es agua? ¿La pueden responder así al tiro? 75. 70. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Y alternativa no tenemos? Sí, hay alternativa. Sí, Alternativa A, 10. Alternativa B, 50. Alternativa C, 70. 70. 70. Están en lo correcto. Estás en lo cierto, chaparrón. Y esta, no, aquí va a ganar el hermano Miguel. ¿Cuál es el idioma oficial de Brasil? ¿El chino? Y lo tengo con alternativa, mira, ese es lo más chistoso. El peruano. Alternativa A, brasileño. Alternativa B, francés. Alternativa C, inglés. Alternativa D, portugués. Portugués. ¿Dijiste brasileño? Sí, Ah, bueno, claro, puede. estaba para confundirse. Para confundirse. Claro. No, pero es la de... Y aquí les tengo una ya de Brasil concepto. fue colonizado por muchos portugueses. Por Portugal. Exacto, por eso que ellos, su idioma nativo es el portugués. Así como Sí. el de nosotros es. No solo hermano fala portugués, sino Ah, cultura general. muy topea. Eli, ¿no deciste de vos? Sí. Así, Sí. así como los argentinos fue colonizado por los italianos. Y Y lo- nosotros, bueno, Por el desperdicio de España. Lo que quedó. Lo que llegó. Lo que tiró Literalmente la lo que ola. botó la ola. Claro. Ya, les tengo una y esta los va a hacer pensar. A ver. ¿Qué significa palimpsesto? Palimpsesto. ¿No es lo que estás pensando? Palín, Palimpsesto. palín. ¿Ese no es un deporte? ¿Qué? No, no es un deporte. Alternativa no tenemos. Tenemos alternativa. A ver. Alternativa A, un personaje que carece de seriedad. Alternativa B, razonamiento por el que la verdad de una proposición se prueba demostrando la imposibilidad o absurdo de la proposición contraria. ¿Me repite la alternativa, por favor? Oye, yo salí del colegio hace como 4 años. Dice, la alternativa B es razonamiento por el que la verdad de una proposición se prueba demostrando la imposibilidad o absurdo de la proposición contraria. Ah, la sé. Ah, La C, algo que sirve como ayuda auxiliar. O D, manuscrito cuya escritura ha sido borrada intencionalmente con objeto de escribir otro texto sobre su superficie. Yo pienso que esa. ¿La D? yo digo que la Sí. sé. Bien. ¿Esa es una palabra compuesta? No. De Diosito. ¿Es esdrújula? ¿Esdrújula? Es el brújula. Dale, la chunta, ¿no? C. C, Yo pienso que la D. la D de Diosito. Sí, la D de Diosito. O la C La de que me Cristo. ayuda. La C de Cristo. O la B de bendición. Esa como que de borrar. La A de y- aleluya. La D de aleluya. De amén. Pero me suena la palabra así. ¿Sí? Sí. Ah. Ya, entonces el hermano Miguel ha ganado porque es la respuesta D. La alternativa D. Es borrar lo que has escrito Sí, intencionalmente, me sonaba la. subrayándolo encima. Sonaba a borrar la palabra. Me sonaba a borrar. Ya. Es como un borrador o algo así. Lo que tú puedes rayar Como una encima. almohadilla. Un corrector. Un corrector, sí. Con tiza. Pero es que lo marcas encima, pues no lo borras y con algo. Ah, Es como cuando escribes y dices, me equivoqué y le mandáis encima el rayón. el rayón. Claro. Eso es. Y la Biblia griega es un ejemplo de palimpsesto. Ah, por eso seguramente que a lo mejor me llamó la atención porque el pastor Marlo cuando los pasaba de las traducciones Sí. y cosas, a lo mejor ahí escuché la palabra. Ahí, de ahí viene. Interesante, ¿eh? A ver, ¿otra? Otra. Deberíamos tomar antibióticos. Alternativa A, para combatir los virus. Alternativa B, contra las infecciones bacterianas. Alternativa C, siempre que nos sintamos enfermos. O la D, nunca. La B. Bacterias. La B. Sí, la B, para combatir infecciones bacterianas. No, esta está muy fácil, a ver. Esta está buena. Al Esteban que le gusta
la Unión Soviética. ¿Cuál es el estado estadounidense Stepanov. más cercano a la antigua Unión Soviética? ¿Cuál es qué? El Estado. El estado estadounidense más cercano a la antigua Unión Soviética. Yo sé. Dale, a ver. Alaska. Correcto. Ya, otra fácil. ¿Por qué se llama lenguas romances el francés, el español y el italiano? A, porque suenan muy románticas. B, porque fueron difundidas por los trovadores ambulantes. C, porque encuentran sus raíces en el latín hablado por los romanos. O D, inicialmente eran habladas por los romaníes. La sé. ¿Qué son los romaníes? Los Los rumanos. los gitanos. Los O gitanos. romaní. Sí, de ahí La viene. serie. La teleserie. Los rumaníes eran los de Rumania. Claro. Sí. La sé. ¿La sé? Del latín. Del latín. Ah, correcto. Por eso se llama lenguas romances, porque vienen del latín hablada por los romanos. Esta está muy fácil. Puta, tengo puras fáciles ahora. Démosle con las dos últimas, a ver. Ya, las dos. A ver, yo le voy a hacer una más bíblica, ¿eh? A ver. Ya, a ver. Hermano, Para ver si- era no bíblico, por favor. Para ver si se acuerdan de lo que hemos aprendido aquí en la iglesia. Algo fácil. ¿Cuántos salmos tiene la Biblia? 5 segundos. 1, 2, 150. 4, 5. 151. 154, Esteban. 150. No, si ya dijo Esteban, 154. 154. Yo, ¿Cuál dijiste tú? yo dije 150. 153. Pero no estoy seguro. 153. 152. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, yo me mantengo. Son 150 salmos. Oh. Madre. ¿Quién escribió la mayoría de los salmos? David. ¿Ya cuántos? La mayoría. La mayoría dice Esteban. Ya voy a dar alternativas. 55, 65, 75. 75. 75. 75. Sí, la mitad de los salmos los escribió el rey David. Claro, si eso estaba fácil, hermano. Me parece más. Vamos en el Recién en el 8. ¿Sabe por qué me acordé? Porque yo una vez les hice a los jóvenes unas preguntas, ¿te acuerdas? Que los hacía buscar en los versículos. Ah, sí. Y le puse el salmo, que busquen el salmo 151.1. Y todos lo estaban buscando. Ah, verdad. Sí, ¿Te me acuerdas que le acuerdo. hizo buscar también Jonás 2? Sí. O Jonás 14 le hizo buscar. Y No me Jonás acuerdo. tiene un solo Tiene capítulo. uno nada más. Entonces tenían que buscar el versículo. Está bueno. Ya, démosle la última. Ya la última. Gol de oro. Gol de oro. Gol de oro, gana todo. Oh, pero esta se me ocurrió porque me la sé de memoria. ¿Qué día de la semana? Ya. ¿Qué día de la semana es 100 días después del lunes? Ahí estaban haciendo sus cálculos matemáticos. Ya, se me perdió. Pero no te lo sabías de memoria. Sí, pues, pero es que no sé si es la primera o la segunda. Ah, sí. Ah, ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? hoy no me acuerdo el año. Es 1900 y Sí, 1900. Terminó para la. es un múltiplo de 5. ¿Tú no estás jugando? ¿Y no vale googlear? Ah, ya. Terminó con la revolución. No, el año no. Pues. ¿Cuándo llegaron La los revolución indios con los españoles? de los chilenos en China. Revolución industrial. Ya, cambiémoslo porque el Esteban se lo sabía y la sopló. Ya, ¿cuál es el océano más grande? Chuta. Churra. Yo porque soy chileno digo el Pacífico. ¿Ya? ¿Quién? Yo soy sé. chileno. Sí, creo que es el Para que vean. Pacífico, ¿no? O el Atlántico. No, ¿cómo se llama? Está el Pacífico, Atlántico, Índico, Y el Antártico. Ojo. Antártico y... No, yo creo que el Pacífico y puede hay ser otro el más. Son 5 océanos.
Son 7. Ahora se sumó uno, se sumó Sí. el del el Antártico. Ahora es un océano. Ajá. No sé. Debe ser el Pacífico. Sí, Ajá. ¿todos dan por el Pacífico? Yo creo que sí. ¿Quién se arriesga a otro? El Atlántico, yo creo que, pensando lo mejor. ¿Por qué argentino dices tú? No, ¿Se agrandó? pudiese ser. ¿Se agrandó porque es argentino? No, por la dimensión de lo que cubre. Po. Ya. Cruzar el Atlántico son como 20 y tantas horas. Pero y de Chile a ¿Nadando dice Australia? usted, hermano? No, el botecito de remo. En kayak. No, yo creo que hay más distancia de Chile a Australia, por ejemplo, o Nueva Zelanda, que de Brasil a África. O por ahí. Que ¿Qué, se qué entramos dicen cortos. aquí? La ante igual dice Pacífico. Pacífico puso la ante. A ver. Ya, pues. Y están en lo correcto. ¡Su! El océano Pacífico es el océano más grande en superficie. Claro, sí. Era un poco lógico. Ajá. Interesante, ¿eh? Una muy buena forma de terminar este leite en el corazón. Sí, haciéndolos dudar de cuál era el océano Sí. más grande del mundo. Que ya, bueno, lamentablemente llega a su fin de manera definitiva. Ya habíamos terminado de manera definitiva 2 meses. en agosto. No, antes. No, pero eso ya era como la primera Ah, temporada. verdad. Habíamos desaparecido Verdad. cuando íbamos a volver presencial, ¿te acuerdas? Cuando yo me fui a Temuco Sí. y perdí la conexión del mundo. Quedaba trabajo. Esa es la consigna. Sí. Quedaba trabajo Quedaba porque con la extensión de los programas se ha podido hacer. Yo de repente los veo desfasados y hay hermanos o personas que uno ve en el estado que comentan que uno no conoce, entonces igual es de bendición este tipo de programas. Claro. Que la gente tenga esta visión también de iglesia, o sea, que no es sentarse todos los días a estudiar la Biblia, sino que también hay distintas formas de evangelizar y de llevar buenas nuevas a otros. Ujú. Y bueno, este programa marca un precedente a lo que iremos haciendo, si Dios lo permite, en un futuro. Esto no queda acá. Obviamente hay otros tipos de programas, hay muchos hermanos que pueden ser parte también de este formato que es de conversación, de aprendizaje, de echar un poco la talla también, que no sea todo en modo serio, sino que el Señor también nos da estas oportunidades para que podamos conocernos, para que podamos aprender, para que podamos enseñar, para que podamos mostrar nuestros dones y talentos también. Así que agradecerle a los hermanos por haber estado nueve meses como un bebé. 8 meses creo, 8 meses Sí, por ahí, que estuvimos sin parar casi, ¿eh? Paramos como 2 semanas, creo, una para el aniversario y otra de vacaciones. Así que eso, voy a ponerme a llorar, así que te toca a ti hablar. No, agradecer a todos los que siempre estuvieron ahí siguiendo esto. Que para mí, la verdad, yo me acuerdo que Esteban me dijo, acuérdate que después tú vas a ser el que vas a hablar más que yo. Y creo que por un momento lo fue. Sí. Para mí fue algo donde pude crecer harto porque a mí me daba miedo esto. Me daba vergüenza y fue algo que fui perdiendo. Sí, fui perdiendo la dignidad también. Pero no, fue algo lindo poder compartir aquí con ustedes también. Y algo que me desafió caleta porque de repente habían temas en los que yo era un ignorante completo y tenía Claro. que pasar toda la semana estudiando para preparar, ¿cuánto? Media hora de... Claro, sí, es igual nos sirve a nosotros personalmente como aprender también de nuestro Señor, temas que muchas veces no se tocan en la iglesia, y esa igual era la finalidad de
este programa. O sea, me refiero a la iglesia como en un culto. No van a estar hablando de economía a grandes rasgos. No van a estar hablando de distintos temas, sino que, De la evolución. claro, de la creación. Y bueno, a mí personalmente igual fue de bendición crecer como comunicador, que igual me es lindo poder entregarle al Señor lo que estoy estudiando. Así que es bacán, se siente lindo poder servir con lo que el Señor te va entregando todos los días y que desde cabro chico, claro, toco pilla. Así que eso, pues, hermano. Chao. Agradecemos también a nuestros hermanos que estuvieron esta noche compartiendo sus experiencias con nosotros también. A Sergio, a nuestro hermano Miguel, que también han estado en otras ocasiones con nosotros. Sí, Siempre, se repitieron el plato, fueron Sí. los privilegiados, los privis, que se repitieron el plato. La verdad que esta fue como para mí más cómoda porque la otra fue desde la virtualidad, entonces estaba como en la casa, como más tieso, ya estamos cerca, a un metro, ojo, a un metro. El Sergio ese día que estuvimos online estaba así, me veo bien, así todo tieso para no salirse del cuadro. Claro, pero no, gracias por la oportunidad de poder compartir experiencia. Me queda esto, de compartir, de animar a nuestros hermanos de que día a día seamos misioneros en el lugar que nos encontremos, ya sea en la casa, el trabajo, con personas que no conozcamos, con personas que podamos ayudar, aportar, transmitir las noticias. Son hermosas noticias, así que gracias por la invitación y animarnos a seguir trabajando, engrandeciendo el reino de Dios y para Él siempre la gloria. Así que muchas gracias, chicos, por todo, porque esto también te da instancias de conocer, de experimentar. Para mí, como un joven cristiano, tengo 43 años, pero me considero un joven cristiano, que perdí muchos años, que el Señor me estaba mostrando y enseñando. Así que gracias, porque igual es de bendición el poder verle, el poder escuchar y eso. Así que gracias a ustedes, gracias a mi hermano Miguel siempre por estar preocupado de enseñarnos, de apoyar y de acá mandarle un cariñoso saludo a nuestro pastor. Seguimos orando por su recuperación, así que eso. Muchas gracias, chicos. Bueno, yo, gracias, chicos, igual por el programa. Todo lo que uno emprenda para el Señor siempre va a ser de bendición. Lo importante es siempre que cada cosa que hagamos para el Señor sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Y siempre tiene que haber palabra, tiene que haber algún mensaje, algo que nos haga también reflexionar, y eso es lo que ustedes hacían también en los programas. Si bien era un programa de conversación, pero siempre la línea, siempre que deje una enseñanza también a los hermanos que lo ven. Así que felicidades, chicos, por su programa y bueno, hay que seguir, no sé cuándo. Ahí ustedes tendrán que organizarse. Se viene un trabajo diferente para los próximos meses. Así que igual hay que estar orando por eso, porque hay que transformar algunos sectores de la iglesia para poder realizarlo. Así que vamos a estar trabajando Y prepararse más también. claro, en el ministerio audiovisual de Dios Proverá, que crece como ¿qué puede ser? Como un Crescencio. Como un Crescencio. Así que para terminar, yo creo que deberíamos orar por este capítulo, por los hermanos de la iglesia, por también nuestro pastor y por todos los proyectos que se vengan para Dios Proverá y también para servir a nuestro Señor. Así que, hermano Miguel, si es que puede orar para finalizar. Amén. Oremos. Mi buen Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora agradecemos tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres un Dios soberano, un Dios que es dueño de todo, Señor. Un Dios dueño de nuestras vidas, Señor. Reconocemos que eres soberano, Dios amado.
Reconocemos que sin ti no somos nada, Padre bendito. Agradecemos este tiempo, Señor, de conversación, Señor, donde podemos edificarnos, Señor, con experiencias que hemos vivido en este peregrinaje cristiano, Señor. Gracias porque tú permites, Señor, que en cada uno de los hermanos, Señor, haya ese deseo de compartir también sus experiencias, los jóvenes, Señor, nuestro hermano Sergio, Señor. Gracias porque somos un cuerpo, Señor, somos tu cuerpo, Señor, y nos permanecemos unidos y nos edificamos, Señor, ya sea con estos programas, Señor, con las clases, con los estudios, Señor. Oramos de manera especial por nuestro pastor, Dios bendito. Sé tú fortaleciendo su cuerpo, Dios amado. Sé tú trayendo fuerzas a su cuerpo, restaurando su salud, Dios bendito. Ruego por su vida, por este siervo, Señor, que constantemente, Señor, está preocupado de la obra, Dios amado. Bendice a su familia, bendice a sus hijos, Señor, en esta hora. Ruego que tu paz y tu bendición estén con ellos cada día de su vida, Dios bendito. También oro por los hermanos de la congregación, Señor, por los más ancianitos, que tal vez no tienen la tecnología para conectarse a estos programas, Señor. Sé tú bendiciéndoles, Señor, sé tú acompañándoles a cada uno de ellos. Te alabamos en esta hora, Señor, te honramos porque para ti es la gloria y la honra, Señor. Nada es para nosotros, Señor. Nosotros somos barro, Señor, en tus manos, Dios bendito, y tú eres el alfarero. Gracias, Padre Santo, por ello, Señor. Te alabamos y te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta forma, entonces, llegamos al final de Leite en el Corazón. También agradecerle a Esteban, que estuvo la mitad del proyecto trabajando como productor. Esteban, un corazón para ti. Un corazón para ti. Así que él Te fue leí en el... corazón. No, eso no me gusta. Ahí. Me gusta más. Kawaii. Que fue parte importante también de que todo esto esté funcionando, porque es un trabajo difícil y de mucho tiempo. Así que Cambie la batería, hermano. gracias por soportarnos también. Ya estamos terminando, así que no importa. Sí. Así que nos vemos el domingo en el culto a las 11 de la mañana. Y las pizzas. Sí, y nosotros nos vamos a celebrar este último capítulo de Leite en el Corazón. Nos vemos. Nos vemos. Chao.